De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. En esta escritura consiste la esencia y el alma de un cristiano. El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? Puede definirse así como una obra sobrenatural del Espíritu de Dios, que renueva y transforma el corazón en la semejanza divina. La causa eficiente de la nueva criatura es el Espíritu Santo. Ni un ángel o arcángel es capaz de producirlo. ¿Quién sino Dios puede alterar los corazones de los hombres y convertir las piedras en carne? Si la nueva criatura no fuera cambiada por el Espíritu Santo, la mayor gloria en la conversión de un hombre pertenecería a sí mismo, pero esta gloria Dios no le dará a otro. La causa instrumental por la cual se forma la nueva criatura es la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1 versículo 18 nos dice: además quiso que fuéramos sus hijos, por eso por medio de la buena noticia de salvación nos dio una vida nueva. La palabra es la semilla de la cual brota la flor de la nueva criatura. Consiste la nueva criatura en la restauración de la imagen de Dios perdida por la naturaleza caída del hombre. Pero Dios en la nueva criatura da una nueva alma. No, Él otorga nuevas facultades, sino nuevas cualidades, como en la alteración de un laúd. Las cuerdas no son nuevas, pero la melodía está reparada. Así que en la nueva criatura, la sustancia del alma no es nueva, pero ahora está sintonizada por la gracia. El corazón que antes era orgulloso, ahora es humilde. Los ojos que antes estaban llenos de altanería, ahora están llenos de lágrimas. Aquí hay nuevas cualidades infundidas. La nueva criatura es una obra de poder divino. Tanto importa porque es una creación. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba va a la transformación de la nueva criatura. Es una obra de mayor poder producir la nueva criatura que hacer un mundo. Es cierto que, con respecto a Dios, todas las cosas son igualmente posibles para Él. Pero en cuanto a nuestra comprensión, se requiere un mayor poder para hacer una nueva criatura que para hacer un mundo. Porque cuando Dios hizo el mundo, se encontró sin oposición, pero cuando Dios está a punto de hacer una nueva criatura, se encuentra con la oposición, como se opone el corazón y se opone Satanás. A Dios no le costó nada hacer el mundo, pero le costó más hacer la nueva criatura. Cristo mismo se alegró de llegar a ser hombre. Al hacer el mundo no era más que decir una palabra, pero al hacer de la nueva criatura le costó a Cristo el derramamiento de su sangre. Dios hizo el mundo en 6 días, pero Él estaba llevando a cabo la nueva criatura en nosotros toda nuestra vida. La nueva criatura no ha hecho más que empezar aquí. No está perfeccionado o completamente dibujado en todos sus colores de orientación hasta que lleguemos al cielo. La nueva criatura es una obra de gracia libre. No hay nada en nosotros para hacer que Dios nos haga de nuevo. Por naturaleza estamos llenos de contaminación y enemistad. Ahora Dios forma la nueva criatura. He aquí la bandera de amor mostrada. La nueva criatura puede decir: por la gracia de Dios soy lo que soy. En la creación podemos ver la fuerza del brazo de Dios. Que Dios cambia cualquier corazón y lo une con gracia es un acto de amor puro. Que Él nos saque del estado de tristeza a un estado de gozo debe ser resuelto en gracia soberana. La nueva criatura es una obra de rara excelencia. Un hombre natural es una mezcla de suciedad y pecado. Dios lo detesta, pero sobre la nueva criatura hay una gloria espiritual, como si tuviéramos que ver un pedazo de arcilla convertido en un diamante brillante. La canción en Cantares, capítulo 3, versículo 6. Dice: ¿qué es eso que sube por el desierto semejante a una columna de humo, entre aromas de mirra e incienso, entre exóticos perfumes? Ese es el hombre natural que sale del desierto del pecado, perfumado con todas las gracias del Espíritu. La nueva criatura debe ser gloriosa, porque participa de la naturaleza divina. Un alma embellecida con santidades como el cielo plagado de estrellas brillantes. Es como el cielo pequeño de Dios. En la encarnación, Dios se hizo a sí mismo a imagen del hombre en la nueva creación. El hombre está hecho a imagen de Dios. Por ser criaturas, somos los hijos de Adán. Al ser nuevas criaturas, somos los miembros de Cristo. La razón hace que uno viva la vida del hombre, la nueva criatura lo hace vivir la vida de Dios.
Una nueva criatura sobresale de la naturaleza racional e iguala a la angelical. Es excelente escuchar de Cristo siendo crucificado para nosotros, pero más excelente tener a Cristo formado en nosotros. Pero ¿por qué Dios nos manda a convertirnos si no tenemos poder? En Ezequiel capítulo 18 versículo 31 declara: arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y háganse de un corazón y de un espíritu nuevo. Una vez tuvimos poder. Dios nos dio una reserva de santidad, pero la perdimos. Si un amo le da dinero a su siervo para emplearlo en su servicio, y éste lo desperdicia y lo malversa, ¿no puede el amo exigirle su dinero? Aunque hemos perdido nuestro poder para obedecer a Dios, Él no ha perdido su derecho a mandarnos. Aunque los hombres no pueden convertirse y hacerse nuevas criaturas por sí solos, pueden evitar tentaciones, pueden leer la palabra. Los mismos pies que los llevan a un shopping te llevarán a un sermón. Pueden implorar la gracia divina, pero no hacen lo que son capaces de hacer. Ponen a Dios a la prueba, si Él dará gracia salvadora. A Dios no le falta aquello que lo buscan por gracia. A esto es dispuesto a poner su mano amiga. Con su mandamiento va una promesa. En Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y háganse de un corazón y de un espíritu nuevo. Y hay una promesa. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Cuando Dios convierte a un pecador, Él hace más que usar un convencimiento moral para que la conversión sea una nueva creación. Algunos dirán: la voluntad del hombre está por naturaleza dormida, y la conversión no es más que el despertar a un pecador del sueño, que se hace por seducción moral. Pero el hombre está por naturaleza muerta en pecado, y Dios debe hacer más que despertarlo. Él debe animarlo antes de que sea una nueva criatura. Tales son de terror como no son nuevas criaturas, como todavía están creciendo sobre la estirpe del viejo Adán, que continúan en sus pecados y están convencidos en hacerlo. Estos están en la agalla de la amargura y son las criaturas más miserables para los diablos. Estos se encuentran en un lugar donde vuelan todas las flechas de Dios. Estos son el centro donde se encuentran todas las maldiciones de Dios. Una persona no regenerada es como una persona endeudada que teme ser detenida por la muerte y llevada prisionera al infierno. ¿Puede ese traidor ser feliz? ¿Ser alimentado por su príncipe en prisión? ¿Solo por ser mantenido con vida para su ejecución? Dios alimenta a los malvados como prisioneros, tan reservados para el día de la ira. ¿Cómo esto debería asustar a los hombres en su condición natural y hacerlos inquietar hasta que sean nuevas criaturas? Nuestra salvación depende totalmente de eso. La moral de una persona no es más que un alivio salvaje de la naturaleza, no equivale a la gracia. La moralidad, sea elevada a los más altos niveles, es su naturaleza todavía. No es más que el viejo Adán puesto en un vestido mejor. Puedo decirle a un hombre moral: pero te falta una cosa. Según Marcos capítulo 10 versículo 21, Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. La virtud moral puede existir con el odio de la piedad. Un hombre moral odia la verdadera santidad tanto como lo hace el vicioso. Los estoicos, que fueron los representantes de una tendencia filosófica surgida en la Grecia antigua alrededor del siglo III antes de nuestra era, eran moralistas y tenían nociones sublimes acerca de la virtud. Eran los enemigos más mortíferos que Pablo tenía. La moral no es más que una joya falsa. No es la nueva creación, nada que ver. Te digo la verdad, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Debes nacer de nuevo. La educación religiosa no es la nueva criatura tampoco. La educación cultiva y refina en gran medida la naturaleza del hombre. La educación es un buen muro para plantar la vid de la gracia contra la que no es gracia. El rey Joás era bueno mientras vivía su tío Joiada, pero cuando Joiada murió, toda la religión de Joás fue enterrada en la tumba de su tío. ¿No hemos visto ya muchos
que han sido entrenados religiosamente bajo sus padres y estaban muy esperanzados de que estas flores justas de esperanza han sido sopladas y han vivido para ser una vergüenza para sus padres. Una forma de piedad no es la nueva criatura. Los religiosos pueden realizar todas las partes externas de la religión. Pueden orar, ayunar y dar limosnas. Cualquiera que sean los deberes que un creyente hace con sinceridad, lo mismo puede hacer un religioso en la hipocresía. Qué devotos eran los fariseos, qué humilde era Acab, qué reformador era Jehú. Sin embargo, esto no era más que una demostración formal de la religión, por arte, imágenes, para moverse por sí mismo en la medida en que la gente pensaba que estaban viviendo. Los religiosos, tan falsos y juegan a la devoción que otros piensan que son santos vivos. Son charlatanes religiosos, hipócritas. Uno puede ser ortodoxo en su juicio, pero no abrazar cordialmente el Evangelio. Puede haber afecto de tristeza. Algunos, al leer la historia de la Pasión de Cristo, pueden estar listos para llorar, pero es solo un sentimentalismo natural y la ternura que cede ante cualquier espectáculo trágico. Un hombre puede tener algunas actuaciones espirituales, pero no ser una criatura nueva. El apóstol supone un caso en el que uno podría ser hecho partícipe del Espíritu Santo, pero caer. Un hombre puede tener alguna ligera obra transitoria del Espíritu, pero no va a la raíz. Él puede tener los dones comunes del Espíritu, pero no la gracia especial. Él puede tener el Espíritu para convencerlo, pero no para convertirlo. La luz que tiene es como un sol de invierno que tiene poca o ninguna influencia. No lo hace más santo. Él tiene los movimientos del Espíritu, pero después camina en la carne. ¿En qué consiste la esencia de la nueva criatura? En primer lugar y en general, para la constitución de la nueva criatura debe haber un cambio genuino. El que es una nueva criatura no es el mismo hombre que era antes. Él es de otro espíritu, como lo declara en el libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Mi siervo Caleb, porque tenía otro espíritu, lo meteré a la tierra prometida. Cuando la ramera Rahab se acercó a uno de sus viejos conocidos, después que se había convertido, y lo tentó a pecar y dijo, no soy la misma mujer. Cuando uno se convierte en una nueva criatura hay un cambio tan visible que todos pueden verlo. Por lo tanto se llama un cambio de las tinieblas a la luz. Pablo, un perseguidor, cuando se convirtió fue tan alterado que todos los que lo vieron se sorprendieron de él y apenas podían creer que él era la misma persona. Era como si otra alma hubiera vivido en el mismo cuerpo. María Magdalena, una pecadora pública, una prostituta, cuando una vez convertida, su cuerpo, que una vez fueron tentados a la lujuria, ahora lo usa para lavar los pies de Cristo con sus lágrimas. El cabello del que ella estaba tan orgullosa y que era una red para enredar a sus amantes, ahora lo usa para limpiar los pies de Cristo. Es un cambio interno, un cambio de corazón. Aunque el corazón no es recién hecho, este es recién moldeado. Jeremías capítulo 4, versículo 14 dice, «Oh Jerusalén, lava tu corazón». La ropa de Acab era alquilada, pero no su corazón. El cambio hacia afuera no hará ningún bien, sin el cambio desde adentro. El cambio de la nueva criatura consiste en el texto, «Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas se han vuelto nuevas». La primera prueba de la nueva criatura es esta, las cosas viejas ya han pasado. ¿Qué son las cosas viejas? El orgullo, la ignorancia, la malicia, la vanagloria, la soberbia. La casa vieja debe ser derribada antes de que pueda configurar una nueva. Debemos saber que el cambio forjado en la nueva criatura, aunque es un cambio profundo, no es un cambio perfecto. El pecado permanecerá. Hay un principio de corrupción, al igual que el vino y el agua mezclados. Hay en la regeneración, la carne así como el espíritu. Pero debe haber un duelo por los restos de corrupción que tengamos. Romanos capítulo 7, versículo 24 dice, «Oh desgraciado hombre que soy, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte?» Pablo no clamó por sus sufrimientos, siendo él golpeado con varillas, naufragado, apedreado, robado, pero como el pájaro del paraíso, se lamentaba de sí mismo por el pecado. En la nueva criatura debe haber un luto diario por la presencia permanente de la corrupción. Un hijo de Dios no usa el pecado como una cadena de oro, sino como un grillete. En la nueva criatura
debe detestar las cosas viejas, ya que uno detestaría una prenda en la que está la plaga. No basta con estar enojado con el pecado, sino que debemos odiarlo. En el Salmo 119, versículo 163 dice: odio y aborrezco la mentira. El odio es el grado más alto de enemistad y debemos odiar el pecado, no solo por su efecto hiriente, sino por su naturaleza odiosa, ya que uno odia a una serpiente por su calidad venenosa. En la nueva criatura hay una oposición contra todas las cosas viejas. Un cristiano no solo se queja del pecado, sino que lucha contra él. En la nueva criatura hay una disciplina, las viejas lujurias corruptas. Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne. Se dice que la nueva criatura está muerta para pecar. Él está muerto en cuanto al amor del pecado que cautiva. Él está muerto en cuanto al poder del pecado que ordena. La nueva criatura está continuamente crucificando el pecado. Algún miembro del viejo Adán cae todos los días. Aunque el pecado no muere del todo, muere diariamente. Un alma misericordiosa piensa que nunca puede matar el pecado lo suficiente. Él trata con el pecado como Joab lo hizo con Absalón. En 2 Samuel capítulo 18 versículo 14 dice: enseguida Joab fue al árbol donde Absalón todavía estaba colgado y le clavó 3 flechas en el pecho. Así que, con los 3 dardos de fe, oración y arrepentimiento, un cristiano empuja a través del cuerpo al pecado. Nunca piensa que este Absalón está lo suficientemente muerto. Pruébate a ti mismo entonces y mira si tienes este primer signo de la nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Hay un duelo por el pecado, una detestación de él, una oposición de él, una mortificación de él. Este es el fallecimiento de las cosas viejas, aunque no en un sentido legal, en un sentido cristiano, y aunque no es una satisfacción, es una aceptación. La segunda prueba de la nueva criatura es esta: todas las cosas se vuelven nuevas. La nueva criatura es nueva por todas partes. La gracia, por naturaleza, cada rama del alma está contaminado con espina. Cada parte del ajenjo es amarga. Así es la regeneración. Cada parte del alma se repone con gracia. Por lo tanto, la gracia se llama el hombre nuevo. Según Efesios capítulo 4 versículo 24 dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear, para ser como Él, un hombre nuevo. Hay nuevas disposiciones, nuevos principios, nuevos objetivos. Todas las cosas se vuelven nuevas. En la nueva criatura hay un nuevo entendimiento. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice: sed renovados en el espíritu de nuestra mente. Lo primero que dibuja un artista en un retrato es el ojo. Cuando Dios nos atrae y nos hace nuevas criaturas, lo primero que Él atrae de nuestras almas es un nuevo ojo. La nueva criatura se ilumina para ver lo que nunca antes había visto. Cuando el sol brilla en una habitación, revela todo el polvo y las telarañas en ella. Así es cuando la luz del Espíritu Santo brilla en el corazón de cada uno de nosotros. Revela esa corrupción que antes yacía oculta. Muestra a un hombre su propia maldad. Decía Job: he aquí, yo soy vil, un hombre malvado, cegado por el amor propio. Se admira a sí mismo como Narciso, que al ver su propio reflejo en el agua, se enamora del mismo. La nueva criatura se renueva en su conciencia. La conciencia de un hombre natural es ciega, tonta, pero la conciencia de la nueva criatura se renueva. Examinemos cómo lo blanqueó el corazón de David por cortar la orilla de la prenda de Saúl. Una buena conciencia es una estrella para guiar, un registro para registrar, un juez para determinar y un testigo para acusar o excusar. Si la conciencia hace bien todos estos cargos, es una conciencia renovada y habla en paz. En la nueva criatura, su voluntad se renueva. La voluntad de un hombre natural se opone a Dios. Cuando el viento va a una dirección y la marea en otra, hay una tormenta. Así es cuando la voluntad de Dios va en un sentido y en otro el nuestro. Pero cuando nuestra voluntad va con la de Dios, como el viento con la marea, hay una dulce calma de paz en el alma. La voluntad santificada responde a la voluntad de Dios, como el eco de la voz.
en el Salmo 27, que dice: una voz interna me dice, busca a Dios, por eso te busco, Dios mío. Y la voluntad, al ser renovada, lleva consigo todos los afectos. La nueva criatura tiene una nueva vida. La gracia altera el caminar de un hombre. Quien dice vivir en él debe caminar como lo hizo Jesús. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes, porque harán todas las clases de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios, según Colosenses capítulo 1 versículo 10. Antes de caminar con orgullo, camina humildemente. Antes de caminar flojo, camina holgadamente. Él hace de la palabra su regla y la vida de Cristo su modelo. Un barco puede estar navegando hacia la tierra seca si viene un fuerte viento lo sopla hacia el oeste. Así que antes de que un hombre navegara hacia el infierno y de repente el Espíritu de Dios viene sobre él y lo sopla hacia el cielo, aquí hay una nueva vida. El reformador protestante alemán Johannes Oecolampadius dijo en un discurso: no hablaría ni haría nada que yo pensara que Jesucristo no aprobaría si Él estuviera aquí físicamente presente. Donde hay circuncisión del corazón, hay un cambio de la vida. Si descubrimos que todas las cosas se han vuelto nuevas, somos nuevas criaturas, y nuestros pensamientos deben cambiar y no turbarnos. Como decía el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 6, sus pensamientos lo turbaron. En otra versión dice: su rostro se puso pálido del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Para muchos hombres el pensar es una cosa fuera de uso. Sin embargo, es un rasgo distintivo del hombre el poder pensar. No es extraño que cuando los hombres son obligados a pensar se sienten turbados. No parece propio que sus pensamientos le turbaran. Era un monarca irresponsable y temerario este rey que tuvo miedo. Había endurecido su corazón con orgullo, y Daniel le dijo: te has levantado contra el Señor del cielo. Estaba bebiendo vino, y este había hecho un efecto poderoso en él. Estaba de juergas en una fiesta con una compañía alegre. Estaba aventurándose en el camino de la profanidad en lo pagano, atreviéndose a usar los vasos sagrados en su banquete como una expresión de un desafío y burla al Dios de Israel, al cual él despreciaba. Nadie se vuelve sabio o pensador mediante copas de vino, pero nadie está fuera del alcance de la flecha de Dios. Ninguna conciencia está tan muerta que Dios no puede levantarla. Sin embargo, bien podía sentirse turbado por sus pensamientos este rey en la historia que estamos contando, pues lo que vio era impresionante. Lo que no podía ver era atractivo. ¿Dónde estaba la mano? ¿Quién era el escritor? ¿Qué significaba el escrito? Por lo que había hecho era muy alarmante. Su propio pasado apareció como un relámpago delante de él. Sus guerras crueles, opresiones, blasfemias y vicios. Lo que había fracasado en hacer vino ante él. Lo que estaba viendo en el acto mismo le hacía sobresaltarse. ¿No es posible que alguno de nosotros seamos turbados por nuestros pensamientos? ¿Estás en prosperidad? ¿No es cierto que el ganado es engordado para la matanza? ¿Estás burlándote de las cosas de Dios? ¿Lo descuidas? ¿Lo ridiculizas? ¿O usas sin seriedad las cosas de Dios? ¿O te mezclas con personas tóxicas? Podrías perecer con ellos. La historia puede enseñarnos, o al menos hacernos turbar. El escrito sagrado sobre el candelero está contra nosotros. Lean la Sagrada Escritura y podrán verlo por ustedes mismos. La conciencia por falta de uso es como un brazo seco en las almas de muchas personas. Pero el Señor de la conciencia dirá un día: tiéndete y haz tu obra. El teólogo presbiteriano y educador escocés James McCosh decía: como el avispero cuando es sacudido, pone en movimiento a una multitud de insectos vivos en todas direcciones. Así la conciencia del pecador, movido por el Espíritu, o los juicios de Dios, pone ante la vista del pecador millares de hechos que llenan su alma con agonía y terror. El duque de Wellington, del Reino Unido, dijo una vez que podía haber salvado las vidas de 1 millar de hombres cada año si hubiese tenido buenos capellanes o ministros de la religión en su ejército. La angustia de sus mentes reaccionaba sobre sus cuerpos y le mantenía en continua fiebre. En nuestro bendito oficio decir de uno que puede ministrar a las mentes de los enfermos, cuya gracia puede librar de mala conciencia, o por quien todos los temores internos y turbaciones son quitados.
El rey Carlos IX de Francia, en su juventud, era humano y sensible. El enemigo que la tentó fue la propia madre que la había criado. Cuando ella le propuso por primera vez la matanza de los hugonotes, él exclamó con horror: «No, no, señora, son mis amantes súbditos». Entonces era la hora crítica de su vida. Si él hubiese mantenido esta sensibilidad natural contra el derramamiento de sangre en la noche de San Bartolomé, no habría ensuciado la historia de su reino, y él mismo se habría librado del terrible remordimiento que le hizo volver loco en su lecho de muerte. A su médico le dijo en los últimos momentos: «Despierto o dormido, veo forma de cuerpos mutilados de hugonotes pasando delante de mí. Están chorreando sangre, me hacen odiosas muecas, me señalan sus heridas y se burlan de mí. ¡Oh! Si hubiese hecho por lo menos perseverar a los niños recién nacidos». Entonces rompió en gritos y gemidos de agonía. Un sudor sangriento salía de los poros de su piel. El ministro congregacional y educador estadounidense Austin Phelps escribió: «Es uno de los pocos casos de la historia que confirma la posibilidad del fenómeno que sufrió, pero en bien diferentes sentidos, nuestro Señor cuando padeció por nosotros las angustias de Getsemaní. Las angustias del cobarde rey era el fruto de haber resistido durante años los mejores sentimientos de su juvenil conciencia, hasta caer en el extremo de la culpa. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar». En Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». No permita que el mundo forme y labre su pensamiento, y haga que someta sus ideas de cómo deben de ser hechas las cosas. No se conforme a ese molde, sino sea transformado de adentro hacia afuera por la completa renovación de su mente, para que compruebe por sí mismo cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios tiene un buen plan para cada uno de nosotros, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Mucha gente no sabe que Dios quiere ser bueno con ustedes porque nadie antes se lo había dicho. Quiero decirle que Dios tiene un buen plan para su vida, un plan maravilloso, admirable, asombroso para su vida. Y sin importar cómo ha sido su principio en la vida, no tiene que determinar cómo lo termine. Puede empezar muy mal y terminar muy bien. Yo no tuve un buen comienzo, pero estoy terminando muy bien. Y aunque no he terminado, pero estoy intentando que las cosas sean mejores y mejores, porque Dios es un Dios progresivo, no retrocede, sino que progresa. Y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero si no renovamos la mente, aun cuando Dios tenga un buen plan, nunca lo veremos. Todos esos años que creía mentiras, Dios tiene un plan para mí, pero no lo vi, porque mi mente pensaba incorrectamente. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, nos dice: «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga: Señor, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, consciente e inconsciente. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Ven Espíritu Santo, toma el control total de mi vida y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Si hizo esta sencilla oración, pero poderosa, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde se enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar, y Él lo llevará a lugares que nunca ha soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.